Se burlaron de ella por su vestido barato, hasta que el multimillonario dijo, «Es mi esposa». La luz de las lámparas de araña de cristal brillaba como estrellas fugaces, proyectando un resplandor sobre el opulento salón de bodas. Rosas blancas adornaban cada rincón, desde el arco de entrada hasta las mesas del banquete, creando una escena de cuento de hadas. Las cadenciosas notas de un violín se mezclaban con la animada charla y risas de cientos de invitados, todos a la espera del momento sagrado. En el centro se encontraba Isabel Harley, de 26 años, inmóvil con su impecable vestido de novia blanco. El suave vestido de seda abrazaba su esbelta figura, con su larga cola deslizándose suavemente por el suelo de mármol. Sus ojos marrones brillaban de esperanza, y su corazón se aceleraba al pensar en un futuro con Derek, el hombre al que había amado durante 5 años. Isabel, una talentosa diseñadora de interiores, siempre llevaba dentro creatividad y pasión. No era de las que sueñan con bodas suntuosas, pero Derek la había convencido de que merecían un día perfecto e inolvidable. «Mereces ser admirada por el mundo», le había dicho, e Isabel sonrió, dejándose guiar por su sueño. Ahora, ante innumerables ojos, sentía una felicidad inmensa, aunque una leve inquietud persistía. Derek parecía distante hoy, pero se dijo a sí misma que era solo la presión de la boda. Su padre, Thomas Harley, estaba a su lado, sujetándole la mano con fuerza. «¿Estás lista, cariño?», susurró con cariño. Isabel asintió con una sonrisa radiante. Salió al pasillo, con la mirada fija en el altar donde Derek estaba, o debería haber estado, pero el altar estaba vacío. Solo el padrino, James, estaba allí, con el rostro desesperado, agarrando un pequeño trozo de papel. La música bajó el ritmo y luego se detuvo por completo. Los invitados empezaron a murmurar, con miradas curiosas dirigiéndose a Isabel. «¿Qué pasa?». Su madre, Eleanor, la llamó desde la primera fila con voz temblorosa. James se adelantó y le entregó el periódico al padre de Isabel. Thomas lo hojeó, palideciendo. Miró a Isabel con los ojos llenos de angustia. «Belle», llamó suavemente, con la voz quebrada. A Isabel se le encogió el corazón. Le arrebató el papel de la mano a su padre y lo desdobló con dedos temblorosos. Apareció la letra de Derek, breve pero afilada como una cuchilla. «Lo siento, Belle, no puedo hacer esto. No te merezco». El mundo alrededor de Isabel se derrumbó. Los susurros de la multitud se convirtieron en un zumbido ensordecedor en sus oídos. Se quedó paralizada, con la mirada fija en la nota, como si mirarla fijamente el tiempo suficiente la hiciera desaparecer, como si esto fuera solo una pesadilla. Pero no lo era. Derek, el hombre que amaba, el hombre en quien confiaba, la había abandonado el día de su boda delante de cientos de personas. La humillación, el dolor y el vacío la invadieron, casi asfixiándola. «Belle, ¿estás bien?». Su padre la sujetó del hombro, pero Isabel no respondió. No pudo. Los susurros de la multitud se hicieron más fuertes, sus preguntas y chismes como cuchillos que le apuñalaban el orgullo. «¿Dónde está el novio? ¿Se escapó?». «Pobre chica». Su madre rompió a llorar, cubriéndose el rostro, mientras sus primos corrían a consolarla. Isabel quiso huir, desaparecer de las escaleras, pero sentía los pies clavados en el suelo. El vestido de novia, que antes la hacía sentir como una princesa, ahora le pesaba como una armadura aprisionadora. Apretó la nota con fuerza, las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se mordió el labio para contenerlas. No podía derrumbarse. No allí. No delante de todos. En ese momento, una voz profunda y fría interrumpió el caos. «Si aún quiere casarse, yo seré el novio». La sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en el hombre que había hablado. Avanzó desde las últimas filas, alto e imponente, vestido con un traje negro de corte impecable. Julian Blackthorne, el renombrado multimillonario y director del imperio hotelero Blackthorne, emergió como una sombra en medio de la deslumbrante luz de la ceremonia. Sus penetrantes ojos azules eran gélidos, su rostro anguloso, inexpresivo, pero algo en su voz acalló cualquier objeción. Isabel levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Había visto a Julian varias veces cuando trabajaba en el diseño de interiores de uno de sus hoteles. Siempre era frío, distante, un hombre que parecía ajeno a las emociones cotidianas,
pero ahora estaba allí, mirándola fijamente, como si desafiara al mundo entero. ¿Qué dijiste?, preguntó su padre con la voz cargada de sospecha. Julián no rompió el contacto visual con Isabel. Dije que si la señorita Harley aún quería completar la ceremonia, estaría a su lado. La multitud contuvo la respiración. La madre de Isabel le susurró a su hermana, «Está loco». Algunos invitados rieron entre dientes, pensando que era una broma, pero Julián no sonrió. Se acercó a Isabel, con cada paso destilando confianza y autoridad. Se detuvo ante ella, haciendo una ligera reverencia, como esperando su respuesta. El corazón de Isabel latía con fuerza. No entendía por qué Julián hacía esto, por qué un hombre como él intervendría en el peor momento de su vida, pero en sus ojos vio algo, no lástima, sino una extraña determinación, como si realmente quisiera sacarla de aquel abismo. Respiró hondo y apretó con fuerza la nota de Derek. La humillación aún la quemaba, pero una pequeña llama de desafío y orgullo ardía en su interior. No quería que Derek ganara, no quería que ese día terminara en su derrota. Levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Julián. «Bien», dijo con voz temblorosa pero clara. «Celebremos la boda». La multitud se quedó boquiabierta, su padre se quedó boquiabierto, su madre casi se cae de la silla, pero a Isabel ya no le importaba. Había elegido este camino, por descabellado que pareciera, y cuando Julián extendió la mano, ella colocó la suya, subiendo al altar, lista para enfrentarse a lo inimaginable. El salón de bodas, antes radiante de luz y rosas blancas, ahora estaba sumido en una atmósfera de caos. Los murmullos de cientos de invitados se elevaron como una ola, aumentando luego, amainando, mientras Isabel Harley, aún con su deslumbrante vestido de novia blanco, sostenía la mano de Julian Blackthorne, el hombre que acababa de anunciar que reemplazaría al novio fugitivo. Los ojos marrones de Isabel brillaron con una resolución inesperada, aunque solo minutos antes se había quedado paralizada, aferrada a la cruel nota de despedida de Derek. Julian, imponente con su traje negro, con el rostro frío e inflexible como una piedra tallada, permanecía a su lado como un muro impenetrable. Nadie se atrevió a hablar, pero las miradas de la multitud, que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo, los clavaron en ambos. El padre de Isabel, Thomas Harley, dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la conmoción y la preocupación. Tomó la mano de su hija con voz temblorosa pero firme. «Isabel, ¿quieres parar? No tienes que hacer esto. Nadie te culpará si quieres irte a casa ahora mismo». Sus ojos brillaban con la protección de un padre, pero también con dolor al ver a su hija en semejante aprieto. Su madre, Eleanor, aún no se recuperaba del susto. Estaba sentada en su silla, sostenida por Clara, la hermana de Isabel, con una mano agarrándose el pecho como si intentara contener su corazón roto. «Bella, estás loca», susurró con la voz entrecortada. «A este hombre ni siquiera lo conoces». Pero Isabel parecía no oírlo. Su mirada estaba fija en Julián, quien permanecía firme. No la insistió, no le dio explicaciones, solo esperó en silencio, como si el mundo entero no pudiera influir en su decisión. Isabel respiró hondo, la humillación del abandono de Derek aún le ardía como un fuego latente en el pecho. Pensó en los años con Derek, las noches acurrucados juntos en el sofá, las veces que él le prometió el mundo, pero todo se había desvanecido con una sola nota. No quería que ese día terminara en derrota, no quería que las miradas compasivas de la multitud la definieran. Y Julian era un enigma, un hombre al que solo había conocido brevemente mientras trabajaba en su cadena hotelera Blackthorne. Había diseñado los interiores de uno de sus hoteles de lujo, lo había visto en reuniones fugaces donde siempre mantenía una actitud fría y distante. Pero ahora él estaba allí, ofreciéndole la mano para sacarla del abismo. «Ya no huyo», dijo Isabel con voz temblorosa pero firme. Miró a su padre a los ojos y luego se volvió hacia Julián. «Celebremos la boda». La multitud estalló, susurros que estallaron en acalorados debates. «¿Habla en serio? ¿Julian Blackthorne? ¿El multimillonario? Es una broma, ¿verdad?» Pero a Isabel no le importó. Apretó con fuerza la mano de Julián, sintiendo la extraña firmeza de su cálida palma en medio de su tormento emocional. Julián asintió levemente, un gesto casi imperceptible, y la condujo al altar. El eficiente y anciano sacerdote, con ojos abiertos y sorprendidos, los miró vacilante.
¿Seguimos adelante?, preguntó con voz insegura. Adelante, respondió Julián con voz profunda, firme y decidida, como si se tratara de un trato comercial que había considerado cuidadosamente. Isabel lo miró, buscando alguna señal en su rostro, una sonrisa, un atisbo de duda, pero no había nada. Solo sus profundos ojos azules, vastos como el océano, la miraban con una intensidad que le aceleró el corazón. La ceremonia se desarrolló en una atmósfera surrealista, como si todo fuera un sueño. El sacerdote recitó los votos, su voz resonó en el silencio sepulcral de la multitud. Isabel repitió sus votos, cada palabra como un cuchillo que le atravesaba el corazón. Yo, Isabel Harley, te tomo, Julian Blackthorne, como mi esposo. Hizo una pausa, la locura del momento casi la abrumaba, pero insistió, con la voz cada vez más firme. Julián, en cambio, recitó sus votos con absoluta calma, como si hubiera estado preparado para este momento desde el principio. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, un aplauso tentativo estalló entre la multitud, extendiéndose rápidamente. Isabel no sabía si aplaudían por admiración, curiosidad o simplemente porque no sabían qué más hacer. Julián se inclinó y sus labios rozaron su mejilla en un ligero beso ceremonial. Incluso en ese momento, ella percibió su moderación, como si deliberadamente mantuviera una barrera invisible entre ellos. La recepción continuó, pero ya no era una celebración alegre. Los invitados se sentían incómodos, sin saber si felicitar o dar el pésame. Isabel y Julián se sentaron en la mesa principal, pero apenas hablaron. Ella bebió una copa de champán, intentando calmar el temblor interior. Julián, a su lado, tomó un sorbo de whisky, escudriñando a la multitud con la mirada como una pantera que vigila su territorio. Finalmente, al acercarse el final de la recepción, se volvió hacia ella en voz baja. Isabel, dijo, llamándola por su nombre por primera vez desde que comenzó la ceremonia. No sé qué estés pensando, pero quiero dejar algo claro. Levantó la vista, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué? Julián se acercó, sus ojos fijos en los de ella sin pestañear. Este matrimonio no tiene por qué durar para siempre. Si quieres divorciarte en unas semanas, estoy de acuerdo. Me aseguraré de que no pierdas nada, tu reputación, tus finanzas, nada. Pero primero, hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. Intenta vivir como mi esposa, solo por un tiempo. Isabel parpadeó, sin saber si había oído bien. ¿Vivir como tu esposa? ¿Qué quieres decir? No te pido que me ames, respondió Julián con voz tranquila pero con un matiz cortante. Solo quédate a mi lado, compórtate como mi esposa. No te obligaré a nada, pero quiero que le des una oportunidad. Ella lo miró fijamente, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Por qué alguien como Julian Blackthorne, rico, poderoso, un hombre capaz de tener a quien quisiera, elegiría casarse con una mujer abandonada públicamente? ¿Por qué hacer una oferta tan generosa y extravagante? Pero no preguntó, no porque no quisiera saber, sino porque estaba demasiado agotada para el misterio que representaba Julian. De acuerdo, dijo tras un largo silencio, lo intentaré. Julián asintió, sin sonreír, pero algo en sus ojos se suavizó, aunque solo fuera por un instante. Bien, esta noche puedes quedarte en la suite del hotel. Mañana te llevaré a mi casa. ¿Tu casa? Isabel frunció el ceño. ¿Te refieres a...? Mi ático en Manhattan, dijo como si fuera obvio. Eres mi esposa. Vivirás conmigo. Isabel abrió la boca para protestar, pero se contuvo. Había accedido, había entrado en este camino. No había vuelta atrás. Asintió, con una mezcla de miedo y curiosidad creciendo en su interior. No sabía qué le esperaba, pero una cosa era segura, su vida había cambiado para siempre. Al terminar la recepción, Isabel salió del salón de la mano de Julián. La multitud seguía observándola, con ojos curiosos y críticos siguiendo cada paso. Pero Isabel mantuvo la frente en alto, aunque su corazón seguía apesadumbrado. No sabía si acababa de embarcarse en una aventura o en el mayor error de su vida. Solo sabía que, junto a este hombre enigmático, lo estaba arriesgando todo, su orgullo, su corazón y su futuro.
El ático de Julian Blackthorne se alzaba en el piso más alto de una reluciente torre de cristal en el corazón de Manhattan, donde las luces de la ciudad se extendían como un tapiz resplandeciente. Isabel Harley entró en este espacio la mañana después de la boda, con una pequeña maleta en la mano, sintiéndose como una extraña perdida en un mundo ajeno. El interior del ático fue diseñado con un minimalismo despiadado. Suelos de mármol negro brillante, paredes de cristal que van del suelo al techo, fríos sofás de cuero blanco y obras de arte abstracto que colgaban como acertijos sin palabras. No había calidez ni detalles superfluos. Todo irradiaba un control absoluto, un reflejo perfecto del propio Julián. Para Isabel, quien apreciaba los espacios acogedores con madera sin tratar, telas de lino y una suave luz dorada, este lugar parecía más un museo que un hogar. Julián la condujo por el amplio pasillo, con voz baja y cortante. Tu habitación está al final del pasillo. Baño privado, armario ya preparado. Si necesitas algo, díselo a la criada. Ellen. Hizo una pausa, recorriéndola con la mirada, sin sonreír. Tengo una reunión en 1 hora. ¿Estás bien? Isabel asintió, aunque su mente era un torbellino. Estoy bien, respondió, esforzándose por mantener la voz firme. Julián asintió levemente, se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en el vasto espacio. El sonido de sus zapatos resonó en el suelo de mármol, cada paso tan preciso como el tic-tac de un reloj, antes de desvanecerse tras las puertas del ascensor privado. Isabel se quedó allí, mirando a su alrededor, invadida por una oleada de aislamiento. Acababa de casarse con un multimillonario, pero nunca se había sentido tan insignificante. Los primeros días de convivencia fueron una serie de ajustes difíciles. Julian era educado, incluso considerado, pero mantenía una distancia invisible. El desayuno lo preparaba un chef privado, pero a menudo comía solo en su oficina o se iba antes de que Isabel despertara. Cuando se encontraban, generalmente en la cena, sus conversaciones eran poco frecuentes y formales. ¿Cómo va tu trabajo?, preguntó, cortando su estaca con precisión quirúrgica. Isabel habló del proyecto de diseño de interiores que gestionaba a distancia, pero él solo asintió, sin indagar más. Quería romper ese muro, entender por qué había decidido casarse con ella, pero cada vez que pensaba en preguntarle, su mirada gélida la hacía dudar. El mundo de lujo de Julián también la abrumaba. La ama de llaves, Ellen, una mujer mayor de sonrisa discreta, apareció justo a tiempo para traer el té, limpiar o informar a Julián sobre su agenda. Un chofer privado esperaba abajo, listo para llevar a Isabel a cualquier parte, aunque rara vez salía del ático. Su armario estaba lleno de vestidos de diseñador, Dior, Chanel, Valentino, que estaba segura de no haber elegido ella. El señor Blackthorne les pidió que estuvieran preparados, explicó Ellen cuando Isabel preguntó. Miró los vestidos, sintiendo que pertenecían a otra persona, una versión de Isabel que aún no conocía. Aún así, Isabel se negó a ahogarse en la opulencia vacía. Instaló su portátil en la sala, convirtiendo un rincón de la mesa del comedor en una oficina improvisada, y continuó trabajando en sus proyectos de diseño. Bocetos, paletas de colores e ideas para interiores se convirtieron en su refugio, pero cada noche, mientras las luces de la ciudad se filtraban a través de las paredes de cristal, se sentía más sola que nunca. El ático, aunque hermoso, no era su hogar, y Julian, aunque su marido en teoría, seguía siendo un desconocido. Una noche, una pesadilla arrastró a Isabel a la oscuridad. En el sueño, estaba de nuevo ante el altar de la boda, pero esta vez no fue solo Derek quien se fue. Toda la multitud desapareció, dejándola sola con su nota. No te merezco, resonó la voz de Derek, mezclándose con la risa burlona de quienes ya no estaban. Isabel se despertó sobresaltada, jadeando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se incorporó, abrazándose, intentando superar la humillación persistente del día de la boda. Entonces se dio cuenta de que no estaba sola. Julián estaba sentado en un sillón junto a su cama, en la penumbra, con los ojos brillando bajo el tenue resplandor de la ventana. Llevaba una camisa blanca, arremangada, como si hubiera trabajado hasta tarde. Isabel parpadeó, secándose las lágrimas a toda prisa, avergonzada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz ronca. Estabas gritando en sueños, dijo él en voz baja, pero sin juzgar. No quería que despertaras sola.
Se inclinó hacia adelante y dejó un vaso de agua en la mesita de noche. Bebe, te ayudará a calmarte. Isabel tomó el vaso con las manos ligeramente temblorosas. No sabía qué decir. Era la primera vez que veía otra faceta de Julian, no al hombre controlador y frío, sino a alguien amable, más accesible de lo que imaginaba. Gracias, susurró, tomando un sorbo. Ya estoy bien. Julián no dijo nada más. Se levantó, se ajustó la camisa y salió de la habitación, dejando a Isabel con una sensación indescriptible. No le preguntó por el sueño ni la consoló, pero su sola presencia había aliviado parte de su dolor. Por primera vez, se preguntó si, bajo esa apariencia fría, Julian escondía un corazón herido como el suyo. La segunda semana, Isabel tuvo la oportunidad de demostrar su valía, cuando Julián la invitó a una gala benéfica organizada por la corporación Blackthorn. Necesito una acompañante, dijo, entregándole un vestido de noche azul zafiro. Lo harás bien, ¿verdad? Isabel asintió, aunque se sentía insegura. La gala se celebró en un lujoso hotel donde ella misma había diseñado el vestíbulo principal. Al entrar, quedó abrumada por la extravagancia, enormes lámparas de araña, mesas cubiertas con manteles de seda e invitados con atuendos desorbitados. Julián, con un smoking negro, parecía un rey, atrayendo todas las miradas sin esfuerzo. Isabel, aunque deslumbrante con su vestido ajustado, se sentía como una forastera. Pero eso no la detuvo. Cuando Julian la presentó a los inversores, vio una oportunidad. Uno de ellos, Richard Grayson, buscaba un diseñador para un nuevo resort. Isabel aprovechó la oportunidad y presentó sus ideas con confianza. Imagino un espacio que fusiona el diseño moderno con la naturaleza, dijo con los ojos iluminados. Madera reciclada, grandes paneles de vidrio para maximizar la luz natural y detalles inspirados en la cultura local. Dibujó rápidamente en una servilleta, lo que le valió un gesto de aprobación de Grayson, impresionado. Julián, de pie junto a ella, no dijo nada, pero Isabel captó un destello de sorpresa en sus ojos. Después de la gala, al regresar al ático, rompió su silencio habitual. Lo hiciste bien, dijo, con un tono ya no tan frío. Grayson aceptó reunirse contigo para hablar de los detalles. Es un gran proyecto. Isabel sonrió, sintiendo, por primera vez, una pequeña sensación de pertenencia al mundo de Julian. Gracias por darme la oportunidad, respondió ella. Julián la miró con una expresión de alivio. No te di la oportunidad. Lo tomaste. Ese momento marcó un cambio sutil en su relación. Aunque la distancia persistía, Isabel empezó a ver a Julián no solo como un hombre poderoso, sino como alguien que podía respetarla. Y Julián, aunque no lo dijera, empezó a comprender que la mujer con la que se casó era más que una novia abandonada. Era inteligente, resiliente y capaz de ser su igual en el mundo. Pero ninguno de los dos sabía aún que el camino estaría lleno de desafíos, a medida que viejas heridas y secretos enterrados empezaban a aflorar. La vida en el ático de Julian Blackthorne fue adquiriendo un ritmo familiar para Isabel Harley, aunque seguía marcada por vacíos emocionales. Empezó a encontrar un equilibrio entre su trabajo de diseño de interiores y su papel como la señora Blackthorne, en su opulento mundo. Sin embargo, a pesar de los pequeños avances, los momentos de ternura de Julian durante sus pesadillas o el respeto en su mirada en la gala benéfica, Isabel aún percibía un muro invisible entre ellos. Julián era un hombre de control, no de forma autoritaria, sino en cómo controlaba sus propias emociones. Con el corazón encerrado tras una puerta, Isabel no sabía cómo abrirlo. Una tarde, mientras Julián estaba de viaje de negocios, Isabel decidió ordenar su espacio de trabajo en la sala del ático. Accidentalmente tiró una pequeña caja de madera de una estantería cercana. La caja se abrió de golpe al caer al suelo, revelando una vieja fotografía con los bordes ligeramente amarillentos. Isabel se agachó para recogerla y sintió un vuelco al mirar la imagen. Un Julian más joven, con una sonrisa radiante y poco común en su rostro, de pie junto a una hermosa mujer de cabello rubio brillante y brillantes ojos azules. Se abrazaban en una playa ventosa al fondo, la felicidad emanaba de cada detalle. Isabel volteó la foto y vio un texto escrito a mano, Julian y Sofía, Maldivas, 2018. Se dejó caer en el sofá, con la foto temblando en sus manos. ¿Sofía? El nombre no le resultaba desconocido.
Lo había oído una vez de un empleado de Julian mientras trabajaba en el proyecto de su hotel. La señorita Sofía, exprometida del señor Blackthorne, había dicho la persona, callándose rápidamente al darse cuenta de su desliz. Isabel nunca había insistido en detalles, asumiendo que el pasado de Julian no le importaba, pero ahora, al mirar la foto, un dolor agudo le atravesó el pecho. ¿Quién era esta mujer y por qué Julián guardaba su foto, cuidadosamente guardada en una caja de madera, como una reliquia preciada que no podía soltar? Devolvió la foto a la caja, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Cuando Julián regresó tarde esa noche, Isabel estaba sentada en la sala, con la tenue luz proyectando sombras en su rostro. Se detuvo en la puerta, percibiendo de inmediato la tensión en el ambiente. ¿Pasa algo?, preguntó en voz baja y cautelosa, mientras se quitaba el abrigo y lo dejaba sobre una silla. Isabel respiró hondo, esforzándose por mantener un tono firme. Encontré una foto, dijo, señalando la caja sobre la mesa. Tú y Sofía. El rostro de Julián se tensó por un instante, sus profundos ojos azules se oscurecieron. Dio un paso adelante, recogiendo la caja, sus dedos rozando suavemente la superficie de madera, como si contuviera todo un mundo perdido. No deberías revisar mis cosas, dijo, pero no había ninguna acusación, solo un profundo cansancio. No estaba pasando por nada, respondió Isabel, con la voz más cortante de lo que pretendía. Se calló, y creo que tengo derecho a saberlo, Julián. Soy tu esposa, al menos de nombre. ¿Quién era Sofía? Julián la miró, como si dudara si abrir la puerta a su pasado. Finalmente, se sentó frente a ella y dejó la caja sobre la mesa. Sofía era mi prometida, dijo en voz baja y pausada. Murió hace 4 años en un accidente de coche. Llevábamos un año comprometidos. Isabel sintió que se le encogía el corazón. No esperaba una respuesta tan dura. Lo siento, susurró, pero Julián levantó una mano, indicando que no necesitaba decir más. No te disculpes. No lo sabías. Miró por la ventana, las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos. La amé, Isabel. La amé de una manera que pensé que nunca volvería a amar. Cuando se fue, lo perdí todo. No solo ella, sino mi fe en el amor, en la vida. Juré que nunca más me dejaría herir así. Isabel escuchó, con el corazón dolido por el dolor y la empatía. Nunca había visto a Julián tan vulnerable, como si le permitiera vislumbrar lo más profundo y reservado de su alma. Pero entonces se volvió hacia ella, y sus siguientes palabras la dejaron atónita. Pero cuando te vi allí de pie, el día de tu boda, sola pero resiliente, no pude alejarme. No sé por qué, pero no podía dejarte sufrir sola. La confesión de Julián fue un arma de doble filo. Por un lado, la conmovió. Había decidido salvarla, aunque no tenía por qué hacerlo. Por otro lado, eso sembró la duda en su corazón. Lo miró a los ojos, buscando la verdad. ¿Por qué te casaste conmigo, Julián?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué me compadeciste? ¿O por qué te recordaba a ella? Julián frunció el ceño, como si la pregunta lo hubiera pillado desprevenido. No, dijo con firmeza. No eres Sofía. No la busco en ti. Pero Isabel no podía evitar la inquietud. Se quedó de pie, abrazándose, con la mirada fija en la foto sobre la mesa. Sofía era hermosa, segura de sí misma, radiante, una mujer que parecía perfecta a los ojos de Julián. ¿Y ella? Solo era una novia abandonada, que se había casado por imprudencia y dolor. ¿Era ella realmente la que Julián quería, o solo una sombra de su amor perdido? Necesito tiempo, dijo Isabel con voz ronca. Salió de la sala, se dirigió a su dormitorio y cerró la puerta. Julián no la siguió, y ella sabía que no lo haría. Él respetaba su espacio, pero su silencio solo ahondó sus dudas. En los días siguientes, Isabel se volvió más retraída. Continuó con su trabajo y aparecía junto a Julián en los eventos necesarios, pero sus sonrisas ya no eran genuinas. Cada vez que lo miraba, se preguntaba si la comparaba con Sofía, si su corazón estaba realmente abierto a ella o seguía anclado en el pasado. Empezó a fijarse en pequeños detalles, la forma en que a veces miraba a lo lejos al mencionar viajes pasados, la forma en que evitaba hablar del amor o del futuro.
cada detalle era un pequeño golpe a su confianza. Julián, aunque notó el cambio en Isabel, no la presionó para que hablara. Se mantuvo educado y atento, pero la distancia entre ellos parecía más grande que nunca. Una noche, mientras cenaban en silencio, Isabel ya no aguantaba más. ¿De verdad me quieres aquí, Julián?, preguntó, dejando el tenedor. ¿O solo intentas hacer lo correcto porque te sientes culpable por mí? Julián la miró con expresión compleja. Te quiero aquí, dijo, pero su voz carecía de la convicción que ella ansiaba. Pero no se me da bien hablar de sentimientos, Isabel. Nunca se me ha dado bien. Esbozó una sonrisa amarga, se levantó y se fue de la mesa. Quizás deberías intentarlo, si de verdad quieres que esto signifique algo. Se alejó, dejando a Julián con la mirada pensativa, apretando la mano alrededor de su copa de vino. Esa noche, Isabel yacía en la cama, mirando al techo, con el corazón apesadumbrado. Sabía que se estaba enamorando de Julián, no del poderoso multimillonario, sino del hombre que la acompañó durante su pesadilla, que respetaba en silencio su talento. Pero ese amor se vio eclipsado por el miedo a ser solo una sustituta, el miedo a que su corazón siempre perteneciera a Sofía. Y en ese momento, Isabel se dio cuenta de que si quería seguir adelante, tendría que afrontar sus propias inseguridades o aceptar que este matrimonio podría no ser real. En los días posteriores al descubrimiento de la foto de Sofía, el ambiente en el ático de Julián Blackthorne se volvió más denso que nunca. Isabel intentó concentrarse en su trabajo de diseño, pero la persistente duda de ser solo una sombra de la prometida perdida de Julián la atormentaba. Julián, aunque consciente de su cambio, mantuvo las distancias, como si no supiera cómo superar el muro invisible que los separaba. Pero el destino, con sus giros crueles e impredecibles, los arrojó a una situación que desató sus emociones. Una tarde, Isabel trabajaba en un pequeño café cerca del ático, un lugar que frecuentaba para escapar del lujo sofocante de su hogar. Estaba dibujando planes para un nuevo proyecto cuando entró una figura familiar. Derek, el hombre que la abandonó el día de su boda, estaba allí, con una chaqueta desgastada y los ojos llenos de arrepentimiento. Isabel se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, no de amor, sino con un resurgimiento de viejas rabietas y dolor. Isabel, dijo Derek con voz ronca. Se acercó y se arrodilló ante su mesa, ignorando las miradas curiosas de los demás clientes. Lo siento, me entró el pánico. No sabía qué hacía cuando te dejé. Pero no puedo vivir sin ti. Por favor, dame otra oportunidad. Isabel lo miró fijamente, sintiéndose como si estuviera viendo a un extraño. El hombre que una vez significó todo para ella ahora parecía pequeño, débil. Apretó el bolígrafo con fuerza, con la voz gélida. Tuviste tu oportunidad, Derek, y elegiste alejarte. Ya no soy esa Isabel. Derek le agarró la mano, pero ella la retiró de golpe. Belle, sé que me equivoqué, pero no puedes hablar en serio con ese multimillonario, ¿verdad? Solo te está usando, te está convirtiendo en su presa. Sus palabras fueron como un cuchillo, no porque fueran ciertas, sino porque tocaron la inseguridad más profunda de Isabel, que ella realmente no le importaba a Julián. Estaba lista para irse cuando una voz grave resonó desde la puerta. Ella es mi esposa y nunca volverá a elegir a un cobarde como tú. Julián entró en el café, su alta figura imponente con un traje gris oscuro, sus penetrantes ojos azules brillando con un fuego inusual. No miró a Isabel, su mirada fija en Derek como si pudiera reducirlo a cenizas en el acto. Los clientes empezaron a susurrar, algunos alzando sus teléfonos para grabar la escena. Derek se puso de pie de golpe, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. ¿Tu esposa? Se suponía que era mía. Acabas de abalanzarte sobre ella cuando estaba en su punto más débil. Julián avanzó, cada paso irradiando autoridad. Débil, repitió, con voz fría como el hielo. Ella es más fuerte de lo que jamás comprenderás, y sin duda más fuerte que un hombre que huye de la responsabilidad. Se detuvo frente a Derek, elevándose sobre él. Vete, ahora. Isabel, aunque impactada por la apariencia de Julián, sintió una oleada de ira. No necesitaba que nadie la protegiera, no necesitaba que alguien la reclamara como un premio. Dio un paso adelante, colocándose entre los dos hombres, con los ojos encendidos. «Deténganse los dos», espetó, y su voz resonó, silenciando el café.
Se giró hacia Julián. No soy una posesión que puedas reclamar delante de una multitud. Puedo con mis propios problemas. Julián frunció el ceño, claramente sorprendido por su reacción. Derek aprovechó el momento para hablar, pero Isabel lo interrumpió. Y tú, Derek, sal antes de que llame a seguridad. Terminamos. Derek retrocedió, murmurando algo, y luego se fue, dejando a Isabel y a Julián en un silencio cargado. Se giró hacia Julián, todavía furiosa. ¿Por qué hiciste eso? ¿Creías que necesitaba que me salvaras? Julián la miró y, por primera vez desde que vivían juntos, parecía inquieto. Respiró hondo y su voz se suavizó, casi un susurro. No pensé que necesitaras que te salvaran. Solo tenía miedo de perderte. Su confesión fue como una ráfaga de viento que alejó la ira de Isabel. Parpadeó, sin saber si había oído bien. Miedo de perderme, repitió con voz temblorosa. ¿Por qué pensarías eso? Julián se acercó, sin apartar la mirada de ella. Lo vi tocarte, dijo en voz baja. Y me di cuenta de que no soportaba la idea de que volvieras con él. No porque me pertenezcas, Isabel. Porque, me importas. El corazón de Isabel se aceleró. Era la primera vez que Julián hablaba de sus sentimientos, aunque fuera con incomodidad. Quiso insistir, profundizar en lo que acababa de decir, pero las miradas de la multitud en el café la detuvieron. Vámonos a casa, dijo, suavizando el tono. De regreso al ático, guardaron silencio, pero el aire entre ellos ya no era frío. Algo había cambiado, aunque sutilmente. Esa noche, en lugar de su habitual cena silenciosa, Isabel sugirió que cocinaran juntos. Quiero intentar hacer comida italiana, dijo sonriendo. ¿Te atreves a ayudar? Julián, aunque al principio se sorprendió, aceptó. En la elegante cocina del ático, picaron verduras, prepararon salsa e incluso discutieron sobre cuánto ajo usar. Cuando Julián derramó harina sobre su camisa, Isabel se echó a reír. Y por primera vez, ella también lo vio reír. Una sonrisa genuina le iluminó el rostro. ¿Qué te hace gracia?, preguntó, fingiendo seriedad. Pareces el peor chef del mundo, bromeó ella, y él respondió untándole un poco de salsa de tomate en la nariz. En ese momento, no eran un multimillonario y una novia abandonada, solo dos personas disfrutando de su compañía. Otra noche, estaban en el balcón del ático, contemplando las luces de la ciudad. La brisa nocturna era fresca, e Isabel contó historias de su infancia en un pequeño pueblo, soñando con ser diseñadora. Julián la escuchó y la sorprendió contándole sus primeros días en Nueva York, un joven ambicioso. Rieron, bromearon, y cuando Isabel tembló de frío, Julián la abrazó con ternura. No dejes que te asuste, susurró. No me asustas, respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho. Es que no estoy acostumbrada a esto. En otra ocasión, atrapados por una tormenta camino a casa, en lugar de apresurarse a buscar refugio, Julián la sacó a la calle, dejando que la lluvia los empapara a ambos. Baila conmigo, dijo. Y aunque Isabel se rió de la absurda idea, se dejó guiar. Giraban bajo la lluvia, riendo como niños, y cuando él la abrazó, aún lloviendo, Isabel sintió un calor en el corazón. En ese instante, supo que se estaba enamorando de él, no del poderoso magnate, sino de Julián, el hombre que bailaría bajo la lluvia solo para verla sonreír. Esos pequeños momentos, cocinando, bromeando, abrazándose, eran como ladrillos que construían un puente entre ellos. Isabel empezó a creer que el cariño de Julián por ella no se basaba en la lástima ni en los recuerdos de Sofía, y Julián, aunque aún con la emoción a flor de piel, empezó a abrirse poco a poco. Pero ninguno de los dos sabía que se avecinaban mayores desafíos, pues el pasado y los medios de comunicación amenazaban con desmantelar todo lo que estaban empezando a construir. Los cálidos momentos entre Isabel Harley y Julián Blackthorne, desde sus torpes sesiones de cocina, las risas en el balcón hasta los abrazos bajo la lluvia, habían encendido la esperanza de que su matrimonio impulsivo pudiera convertirse en algo real. Isabel sintió que el amor florecía en su corazón, y aunque Julián se mantuvo reservado, su mirada se suavizó al mirarla, como si él también estuviera aprendiendo a abrirse. Pero justo cuando empezaban a encontrar un ritmo compartido, se desató una tormenta mediática que amenazaba con destrozar todo lo que habían construido. Comenzó un miércoles por la mañana, mientras Isabel revisaba sus correos electrónicos en la sala del ático.
Su teléfono se iluminó con un mensaje de una vieja amiga. Bella, ¿estás bien? La prensa habla de ti. Curiosa, abrió el enlace y su corazón pareció detenerse. Un titular sensacionalista gritaba, ¿novia abandonada o cazafortunas? Los secretos tras el matrimonio relámpago de Isabel con el multimillonario Julian Blackthorne. El artículo la presentaba como una oportunista que aprovechaba su vulnerabilidad en el altar para tenderle una trampa a Julian. Apodada la ballena dorada de la alta sociedad, le proferían insultos como cazafortunas, intrigante y aventurera, acompañados de una foto suya con su vestido de novia junto a Julian, con un subtítulo malicioso. De novia abandonada a señora Blackthorne, un salto meteórico. El rostro de Isabel ardía, sus manos temblaban mientras revisaba los comentarios. Cientos de desconocidos, sin saber nada de ella, dejaron comentarios venenosos. Tiene 26 años. Solo va tras su dinero. Esa boda, obviamente, fue un montaje para la fama. Julian Blackthorne debía de estar ciego para casarse con una mujer así. Intentó respirar hondo, pero la humillación del día de su boda, cuando Derek la abandonó, volvió a la memoria como si estuviera reviviendo la pesadilla. Quería gritar, explicar que no era la persona que creían, pero ¿quién le creería? Peor aún, al día siguiente apareció otro artículo con fotos antiguas de Isabel y Derek de hacía años, cuando aún eran felices. Una los mostraba abrazados en la playa, Isabel radiante, Derek besándola en la mejilla. Los titulares los apuñalaban como una daga. Todavía involucrada con su ex, los secretos del matrimonio de Isabel Blackthorne. El artículo especulaba que Isabel no solo se casó con Julian por dinero, sino que mantenía contacto secreto con Derek, manipulándolos para beneficio propio. No había pruebas, solo afirmaciones falsas y fotos distorsionadas. Pero eso no impidió que los medios difundieran la historia como un reguero de pólvora. Isabel sintió que su mundo se derrumbaba. No solo la calumniaron como cazafortunas, sino que ahora la acusaban de traición. Intentó llamar a Julián, que estaba en su oficina, pero no contestó. Me envió un mensaje, ¿has visto las noticias? Necesitamos hablar. Sigue sin haber respuesta. Su silencio hirió más que las mentiras de la prensa. ¿Se creyó los artículos? ¿Pensaba que era realmente una intrigante, una mujer poco fiable? Sus inseguridades sobre su lugar en la vida de Julian, el miedo a ser solo una sombra, volvieron con más fuerza que nunca. Cuando Julian regresó al ático esa noche, Isabel estaba en el sofá. Su teléfono estaba inundado de notificaciones de amigos y colegas. Ella levantó la vista, esperando encontrar consuelo en sus ojos, pero Julian parecía más distante que nunca. Se quitó el abrigo, lo dejó sobre una silla y dijo con calma, he visto los artículos. Mi equipo de relaciones públicas se está encargando. Isabel parpadeó, esperando algo más. Una palabra de consuelo, una pregunta sobre cómo lo llevaba. Pero él simplemente fue a la cocina, se sirvió un vaso de whisky y se sentó frente a ella, con la mirada fija en el vaso. Su silencio era como un muro e Isabel sintió que se le rompía el corazón. ¿No tienes nada que decir?, preguntó con voz temblorosa. ¿Y tú? ¿Crees lo que escriben? Julián frunció el ceño como si la pregunta lo sorprendiera. ¿Creer? Repitió en voz baja. No me importa lo que diga la prensa. Siempre se inventan cosas. Pero no me has dicho nada, respondió Isabel, con la voz alzada por el dolor. No me preguntaste si estaba bien. No dijiste que confiabas en mí. Te desvaneciste en tu trabajo. Como si esto no importara. Julián agarró su vaso con fuerza, con la mirada oscureciéndose. Intento protegerte, dijo con tono firme. No quiero echar más leña al fuego reaccionando públicamente. El equipo de relaciones públicas cerrará esto. Protégeme, dijo Isabel, con lágrimas en los ojos. No necesito a tu equipo de relaciones públicas, Julián. Te necesito a ti. Necesito saber que estás de mi lado, que no me consideras la basura que describen. Hizo una pausa, respirando temblorosamente. ¿O de verdad dudas de mí? ¿Crees que me casé contigo por dinero? ¿Que sigo en contacto con Derek? Julian se puso de pie de golpe, con el rostro tenso. No me pongas palabras en la boca, Isabel. Nunca dije eso.
Pero tú no has dicho que confías en mí, gritó, y las lágrimas finalmente se derramaron. No has dicho nada. Y tu silencio parece una acusación. Julián abrió la boca, pero luego dudó, como si no supiera qué decir. Esa vacilación fue el golpe definitivo. Isabel sintió que se le rompía el corazón. Había intentado creer que este matrimonio podía ser real, que Julián se preocupaba por ella, pero su silencio ahora parecía confirmar sus peores temores. Ella no era Sofía, no era su verdadero amor. Era solo un error, una decisión imprudente de la que quizá ya se arrepintiera. No puedo más, susurró Isabel con voz ronca. Caminó hacia el dormitorio, abrió un cajón y sacó su anillo de bodas. El anillo que Julián le había regalado aquel frenético día de bodas. Lo contempló, su plata brillando bajo la luz, y luego lo dejó sobre la mesa, como si perdiera toda esperanza. Metió algunos objetos personales en una maleta, ignorando los vestidos de diseñador y la vida lujosa que Julián le había proporcionado. Solo quería volver a ser ella misma, a Isabel Harley, la mujer que no necesitaba ser rescatada. Julián se quedó en la puerta del dormitorio observándola empacar. ¿Qué haces?, preguntó en voz baja pero tensa. Me voy, respondió Isabel sin mirarlo. No puedo quedarme aquí, fingiendo que todo está bien cuando no confías en mí. Ya no quiero ser una carga para ti. Isabel, no, Julián dio un paso al frente, pero ella levantó una mano y lo detuvo. No digas nada, Julián. Tu silencio ya ha dicho suficiente. Llevó su maleta hasta la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro. Julián no la siguió, y eso dolió más que cualquier palabra. Al cerrarse las puertas del ascensor, Isabel sintió como si dejara un trocito de su corazón en ese ático, la parte que creía que ella y Julián podían tener un futuro real. Regresó a su antiguo apartamento, un espacio pequeño pero acogedor donde había vivido antes de que todo cambiara. Sentada en su cama, abrazada a una almohada, se permitió llorar. Lloró por la traición de Derek, por las mentiras de los medios, pero sobre todo, por Julián, por el amor que había empezado a sentir y el dolor de creer que nunca podría ser realmente suyo. En ese momento, Isabel no sabía si podría perdonarlo o si tendría la fuerza para seguir adelante sin él, pero algo sí sabía, no dejaría que el mundo la definiera, ni ahora ni nunca. El ático de Julián Blackthorne, antaño símbolo de opulencia y poder, ahora se sentía más vacío que nunca. Después de que Isabel se marchara, dejando su anillo de bodas sobre la mesa como una despedida silenciosa, Julián se sintió consumido por un vacío inexplicable. Estaba acostumbrado al control, a dirigir un imperio empresarial y a mantener sus emociones bajo control, pero la partida de Isabel rompió esas barreras, dejándolo con una sensación de pérdida que no podía ignorar. Se había equivocado al dejar que su silencio la alejara. Se había equivocado al no ver que ella lo necesitaba más que a su equipo de relaciones públicas o a sus frías soluciones. En los días siguientes, Julián se entregó al trabajo con una intensidad feroz, como si firmar contratos o presidir juntas directivas pudiera llenar el vacío de su corazón, pero cada noche, al regresar al ático, no podía evitar el rincón de la mesa donde Isabel había trabajado, dejando tras de sí bocetos coloridos e ideas creativas. El anillo de bodas permaneció allí, brillando bajo la luz, un recordatorio constante de su fracaso. Lo recogió, sus dedos recorrieron la delicada banda de plata, y por primera vez en años, Julián se sintió impotente. La verdad empezó a desvelarse una mañana cuando su equipo de relaciones públicas le envió un informe detallado sobre la fuente de los artículos difamatorios contra Isabel. Habían rastreado transacciones financieras y descubierto una revelación impactante. Los rumores sobre Isabel, desde acusaciones de ser una cazafortunas hasta afirmaciones de que estaba involucrada con Derek, fueron orquestados por una empresa de medios encubierta contratada por Margaret Langley, la madre de Sofía, la difunta prometida de Julián. En un correo electrónico filtrado, Margaret escribió: «No puedo permitir que una desconocida manche el legado de mi hija. Sofía era el único amor de Julián, y me aseguraré de que nadie la reemplace». Julián leyó el correo electrónico, con rabia y dolor apoderándose de él. Recordó las veces que Margaret se había entrometido en su vida tras la muerte de Sofía, recalcando siempre que nadie podía compararse con su hija. La había respetado, viéndola como un vínculo con su pasado, pero ahora comprendía que sus acciones no solo buscaban preservar la memoria de Sofía, sino que eran un intento de controlar su vida y, peor aún, de lastimar a Isabel. Esta verdad fue un duro golpe para Julián,
que tuvo que afrontar sus errores. No había protegido a Isabel, no solo de los medios, sino también de la sombra del pasado que cargaba sobre él. Incapaz de esperar más, Julián decidió buscar a Isabel. Sabía que había regresado a su antiguo apartamento, un modesto espacio en Brooklyn, donde vivió antes de entrar en su mundo. La llamó, pero ella no contestó. Envió un mensaje, pero solo recibió silencio. Finalmente, fue él mismo, ignorando las protestas de sus asistentes de que un multimillonario como él no debería visitar un barrio obrero sin seguridad. A Julian no le importó. Por primera vez, no actuaba como un hombre poderoso, sino como uno desesperado, anhelando enmendar sus errores. El apartamento de Isabel estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, las escaleras crujían bajo los pasos de Julián. Cuando llamó a la puerta, el corazón le latía con fuerza, una sensación desconocida para un hombre que mantenía la calma en negocios multimillonarios. Isabel abrió la puerta con una expresión fría, aunque no pudo ocultar su sorpresa. Llevaba un suéter enorme, el pelo recogido y bocetos de diseño sin terminar esparcidos sobre la mesa detrás de ella. Parecía cansada, pero irradiaba la resiliencia que había atraído a Julián. ¿Qué haces aquí?, preguntó Isabel con voz firme, agarrando el marco de la puerta con la mano, como para impedirle el paso. Isabel, necesito hablar, dijo Julián en voz baja pero urgente. Dame 5 minutos, por favor. Ella dudó, observándolo con la mirada, y finalmente asintió, abriendo la puerta. 5 minutos, dijo, cruzándose de brazos. Julián entró, y el pequeño apartamento de Isabel era un mundo aparte de su ático, paredes cubiertas de bocetos, estanterías repletas de libros de arte, y la cálida luz de una lámpara de escritorio creaba un espacio acogedor y familiar. La miró, con el corazón encogido al darse cuenta de que ella se había recuperado mientras él seguía perdido. Me equivoqué, empezó Julián, yendo al grano. No te protegí, Isabel. Dejé que enfrentaras esas mentiras sola, y me equivoqué al pensar que el silencio era la mejor solución. Lo siento. Isabel lo observó con recelo. ¿Perdón por qué, Julián? ¿Por dejarme ir o por no confiar en mí desde el principio? Confío en ti, dijo con firmeza. Nunca dudé de ti, Isabel. Esos artículos no fueron aleatorios. Los orquestó la madre de Sofía. Quería arruinarte para proteger la memoria de su hija. No lo sabía, y debería haberlo descubierto antes. Isabel parpadeó, aturdida por la revelación. La madre de Sofía repitió con voz temblorosa. ¿Por qué? No le hice nada. No, no le hiciste nada, dijo Julián, acercándose. Es mi culpa. Dejé que mi pasado te hiciera daño. No fui lo suficientemente fuerte para afrontarlo y te hice pagar el precio. Isabel se dio la vuelta, abrazándose a sí misma, intentando procesar sus palabras. Había pasado los últimos días reconstruyendo su autoestima, convenciéndose de que no necesitaba a Julián. Pero ahora, al oírlo, su corazón vaciló. ¿Y qué haces aquí, Julián?, preguntó con voz ronca. ¿Para enmendarlo? ¿Para tranquilizarte? No, respondió Julián en voz baja, pero conmovida. Estoy aquí porque no puedo imaginar la vida sin ti. Perdí a alguien a quien amé, Isabel, y juré que no volvería a permitir que eso sucediera. Pero te dejé ir, y ese fue mi mayor error. Dame una oportunidad para enmendarlo. Por favor. Isabel lo miró con lágrimas en los ojos. Sus palabras le llegaron al corazón, pero el dolor persistía. Negó con la cabeza, con la voz temblorosa. No puedes aparecer así como así y decir esas cosas, Julián. Me hiciste sentir que no era suficiente, que solo era un sustituto. Necesito más que eso. Necesito que luches por amor, no con poder ni dinero, sino con el corazón. Sus palabras le dieron a Julián un golpe. Se quedó allí por primera vez en su vida, sintiéndose completamente vulnerable. Dio un paso adelante y le tomó la mano, aunque ella intentó soltarse. Aprenderé a hacer eso, dijo con voz apremiante. No te prometo perfección, Isabel. Soy torpe con las emociones. He encerrado mi corazón demasiado tiempo, pero prometo esforzarme cada día para ser el hombre que te mereces. Isabel lo miró a los ojos, descubriendo una sinceridad que no había visto antes.
Quería creerle, darles una oportunidad, pero el miedo a ser lastimada la frenaba. Necesito tiempo, dijo con voz suave pero firme. Necesito saber que esto no es solo otro momento impulsivo. Julian asintió, soltándole la mano, aunque era evidente que le dolía. Esperaré, dijo. Esperaré lo que sea necesario. Se fue, dejando a Isabel con un mar de emociones. En los días siguientes, volvió a su trabajo de diseño, intentando centrarse en sí misma. Pero Julian no se desvaneció como ella esperaba. Le enviaba flores a diario a su apartamento, no ramos extravagantes, sino sencillas margaritas blancas, de esas que una vez dijo que le encantaban. Le enviaba mensajes, no urgentes, solo breves. Pasé por un café hoy. Me acordé de tu risa cuando derramamos harina. O intenté cocinar comida italiana esta noche. Un desastre, pero quiero volver a intentarlo contigo. Estos pequeños gestos, libres de poder o riqueza, rebosantes de sinceridad, derritieron lentamente el corazón de Isabel. Se dio cuenta de que Julián no intentaba expiar sus pecados, sino construir algo real. Y en el fondo, sabía que aún lo amaba. Amaba a ese hombre torpe pero genuino, dispuesto a aprender a amarla. Una semana después, Isabel le envió un mensaje: nos vemos en el viejo café. Necesitamos hablar. Cuando llegó Julián, sin traje, sino con una camisa sencilla, ella sonrió. Se sentaron y, por primera vez, hablaron como dos personas comunes, sin el peso del pasado ni la presión. Era el primer paso en su camino hacia el reencuentro, un camino lleno de desafíos pero rebosante de esperanza. Un mes después de su encuentro en el café, donde Isabel y Julián comenzaron a resolver malentendidos y a reconstruir la confianza, sus vidas encontraron un nuevo ritmo. Isabel regresó al ático de Julián, pero esta vez no como una novia abandonada ni una esposa solo de nombre. Regresó como una mujer segura de sí misma, convencida de su valía y lista para una relación basada en la sinceridad. Julián, mediante incansables esfuerzos por aprender a amar con el corazón, demostró ser más que un poderoso multimillonario. Era un hombre dispuesto a cambiar por ella, pero ambos sabían que su camino necesitaba un nuevo hito, un verdadero comienzo, libre de las sombras del pasado. Julián se preparó discretamente para ello. Una mañana temprano, invitó a Isabel a dar un paseo por un jardín a las afueras de Nueva York, alegando que quería hablar sobre un proyecto especial. Curiosa pero desprevenida, Isabel aceptó. Al llegar, quedó atónita ante la vista: un pequeño jardín bañado por la luz del sol, lleno de racimos de margaritas blancas y lavanda, guirnaldas de luces centelleantes que colgaban de las ramas de los árboles y un sendero sembrado de pétalos que conducía a una rústica mesa de madera. Allí, la familia y los amigos más cercanos de Isabel, sus padres, su hermana Clara y algunos compañeros de trabajo esperaban con sonrisas radiantes. Atrás quedó la extravagancia de la primera boda, los cientos de invitados desconocidos. Esta era una reunión de quienes la amaban de verdad. Julián, ¿qué es esto?, preguntó Isabel, con el corazón acelerado al darse cuenta de que no era una salida cualquiera. Julián la tomó de la mano y la condujo al centro del jardín, donde la luz del sol se filtraba entre las hojas, iluminándole el rostro. Se arrodilló, un gesto que provocó una risa entre lágrimas en Isabel, sorprendida. En su mano llevaba un anillo nuevo, no la alianza de plata de su apresurada ceremonia, sino un anillo de oro blanco con una pequeña y elegante perla, sencillo pero refinado, que encajaba a la perfección con el estilo de Isabel. Sus profundos ojos azules la miraban, llenos de una emoción que ella nunca antes había visto. Isabel, comenzó, con voz baja pero clara, resonando en el silencio. La primera vez que estuve a tu lado en una boda que no era la nuestra, fui un sustituto, actuando por una razón que ni siquiera yo entendía del todo entonces. Pero ahora estoy aquí, no por lástima, ni por el pasado, sino porque te elegí con todo mi corazón. Eres luz, fuerza, la persona que me impulsa a querer ser una mejor versión de mí mismo. Quiero pasar mi vida amándote y cuidándote. Isabel Harley, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel, pero esta vez no eran de dolor ni de humillación. Lloró de felicidad, de la sensación de ser amada de verdad, elegida no como un recurso, sino como la única en su corazón. Miró a Julián, el hombre que una vez había sido un enigma, que le había causado dudas y dolor, pero que ahora se arrodillaba ante ella, con el corazón abierto. Sonrió con voz temblorosa. Sí, Julián, me casaré contigo.
La pequeña multitud estalló en aplausos. Risas y vítores inundaron el ambiente, pero Isabel solo vio a Julián. Él se puso de pie, deslizándole suavemente el anillo en el dedo, y luego la abrazó con fuerza. Gracias, susurró con voz ronca. Gracias por darme esta oportunidad. La ceremonia nupcial se celebró allí mismo, en el jardín, bajo la radiante luz del sol. No había candelabros de cristal, ni vestidos de diseñador, ni rituales ostentosos. Isabel lucía un sencillo vestido de seda blanca que le llegaba hasta los tobillos, adornado con delicados bordados florales. Julián, con camisa blanca y chaleco gris claro, parecía más accesible que nunca. El oficiante fue Henry, un viejo amigo de la familia de Isabel, cuya cálida voz y amable sonrisa los guiaron durante los votos. Esta vez, cada palabra que pronunciaron tenía un profundo significado. Isabel, dijo Julián, tomándole las manos, sin apartar la mirada de ella. Prometo amarte, protegerte y aprender a ser el esposo que mereces. Prometo no dejar que el silencio ni el pasado te vuelvan a herir. Eres mi hogar para siempre. Isabel sonrió, las lágrimas volvieron a caer, pero no se las secó. Julián, respondió con voz firme a pesar de la emoción. Prometo estar a tu lado, compartir cada alegría y cada tristeza. Prometo amarte, incluso cuando seas torpe, y confiar en ti, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Eres mi elección hoy y siempre. Cuando Henry los declaró marido y mujer, Julián se inclinó y la besó. No fue el beso ceremonial de su primera boda, sino un beso profundo y amoroso lleno de promesas. La multitud aplaudió y Clara, la hermana de Isabel, gritó, por fin, una boda de verdad. Las risas resonaron por el jardín, mezclándose con el canto de los pájaros y la suave brisa. La recepción se celebró en el mismo jardín, con mesas de madera repletas de comida sencilla y conmovedora, pan casero, ensaladas frescas y copas de vino tinto. Isabel y Julián se sentaron uno al lado del otro, de la mano entrelazada, riendo y charlando con familiares y amigos. El padre de Isabel, Thomas, se puso de pie para brindar, con la voz cargada de emoción. Hoy veo a mi hija feliz, y eso es todo lo que un padre podría desear. Julián, gracias por elegirla, e Isabel, gracias por ser lo suficientemente fuerte para volver a elegir el amor. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Julián, sintiendo su calor. Miró a su alrededor y vio a su madre, Eleanor, secándose las lágrimas, a Clara bromeando con una amiga, y a quienes más la querían compartiendo ese momento. Esta no era la boda extravagante que había tenido con Derek, pero era todo lo que había soñado. Una ceremonia llena de amor, sinceridad y esperanza. Al anochecer, el jardín brillaba con guirnaldas de luces centelleantes. Julián llevó a Isabel a un rincón tranquilo, donde podían estar solos, contemplando la extensa pradera. ¿Eres feliz?, preguntó, abrazándola por detrás. Más que feliz, respondió ella, girándose para mirarlo. ¿Y tú? Julián sonrió, una sonrisa genuina, sin reservas. Nunca he sido más feliz. Se inclinó y le besó la frente. Te quiero, Isabel. Yo también te amo, susurró ella, reclinándose contra su pecho. Se quedaron allí, bajo la suave luz de las luces, con las miradas fijas, como si el mundo solo los contuviera a ellos. En ese instante, supieron que, fueran cuales fuesen los desafíos que les aguardaran, los afrontarían juntos, con confianza y devoción. La ceremonia terminó con un baile lento en el jardín, mientras la canción favorita de Isabel sonaba en un pequeño altavoz. Julián la guiaba, haciéndola girar suavemente, y mientras reían abrazados, Isabel supo que esto era más que una boda. Era el comienzo de un nuevo viaje, donde ya no era la novia abandonada, sino una mujer amada, elegida y apreciada para siempre.